Bueno, el pasado proceso electoral federal y estatal de 2017, en él surgió un caso que cobró gran relevancia a nivel nacional, venido de Veracruz, porque era del tipo de estrategia de los llamados videoescándalos. Y sí, estaban dirigidos también contra la campaña del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. En el fragor de los ánimos electorales, la persona que quedó en medio involucrada en una presunta entrega de dinero para la campaña de Morena era entonces una diputada del partido Guinda, la cual quedó atrapada en un juego de intereses y fue la que pagó el más alto costo en su honra pública y enfrentó un desafuero y acabó enfrentada con ambos grupos políticos en contienda. Ambos, porque supuestamente el PAN de quien entonces gobernaba Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, le habría dado cobijo. Hoy, a 6 años de estos hechos, Eva Cadena Sandoval, empresaria choapense y retirada de la política, afirma que fue víctima de una trampa que tenía el propósito de descarrilar la candidatura del actual presidente de la República. Y le damos la bienvenida porque nos acompaña esta noche en la Jornada de Veracruz. Buenas noches, Eva Cadena. Hola, buenas noches y a todos tus lectores, buenas noches. Bueno, hay un relato oficial que quedó en los medios de comunicación, como ellos lo manejaron, como han hecho habitualmente, donde usted acusa a Morena de haber urdido estos videoescándalos. ¿Por qué pensaba entonces que su propio partido le habría tendido esta trampa? Sí, mira, en toda esa situación que se vivió en el 2017, yo quiero ser muy breve para no confundir a tu audiencia. Eh, en, en las primeras investigaciones dimos con una persona de nombre Francisco Enrique García Cárdenas de Coatzacoalcos, que era familiar del entonces diputado Amado Cruz Malpica. En esa idea pensé siempre que la trampa venía de Morena, busqué mucho a la mujer que me llevó a esos engaños, pero no di hasta mucho después con ellos. Entonces esa fue la razón por la que yo confundida pensé siempre que todas estas cuestiones orquestadas habían sido de Morena, ¿no? Y bueno, más o menos, usted hizo un posicionamiento dirigido al público. ¿Nos puede contar más o menos cómo ocurrieron entonces los hechos en aquel proceso? Sí, mira, yo recién expliqué en un comunicado a la opinión pública y a los medios mi molestia porque pasé un proceso de casi 10 meses donde yo demostré y salí adelante porque demostré que los videos fueron obtenidos de manera ilegal y que fueron editados y los hicieron a modo de parecer cosas que no fueron. De hecho, fueron 2 reuniones y de esos hicieron varios, pero a fin de cuentas, tiempo después, yo encontré a la mujer y la verdad es que como había pasado tiempo, que sí quise dejarlo ya así. Lamentablemente, en esta contienda electoral, nuevamente sacan a relucir mi nombre señalando, revictimizándome, porque a fin de cuentas fue una situación que yo aclaré, que afronté legalmente, porque nunca me escondí. Regresé al Congreso como diputada, nunca un diputado había regresado de 2 desafueros, yo regresé, y sin embargo, a pesar de todo eso, el candidato del PRI, del PAN y del PRD, Miguel Ángel Yunes, suplente de su hijo, vuelve a señalarme en su conferencia de prensa y en sus conferencias que hace contra la 4T como una aliada de Rocío Nale. La verdad es que la señora Nale y yo desde hace muchos años no tenemos comunicación. Cuando supe lo que ocurrió, le pedí una disculpa por las situaciones que habíamos vivido ambas, porque estas situaciones ensucian a todo mundo, como lo vemos en esta campaña. Hoy mismo veía señalamientos de Clara Brugada, he visto en contra de ella, pero sin pruebas claras, y la verdad es que es tan sucia el actuar así que afecta y la verdad es que es una violencia política y de género que no se le desea a nadie, porque hasta que uno lo vive y lo sufre, entonces lo entiendes. Pero sí, ciertamente yo di con la persona mucho tiempo después y es una persona que envió el señor Miguel Ángel Yunes y que lamentablemente pues así quedó, porque hacen mucho escándalo cuando pasa, pero después cuando se aclara, pues ya nadie lo considera, ¿no? Pero yo di a conocer la identidad de la señora Claudia Ilana López Benítez, quien fue muy cercana, siempre ha sido cercana de Miguel Ángel Yunes,
trabajó desde antes en la alcaldía de Padre del Río cuando su hijo fue alcalde y siempre hice esos tipos de trabajos. Entonces yo a fin de cuentas digo que la opinión pública sepa y que dejen de hablar de mí porque no son los hechos así. ¿Usted no había tenido pruebas de quién y con qué fines se le armó el videoescándalo y por qué piensa que la eligieron a usted en ese momento? Bueno, el fin era muy claro. Siempre ha habido una rivalidad entre los Yunes y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin era descarrilar la campaña del entonces presidente queriendo señalarle un acto de corrupción y un delito electoral por recibir recursos de manera ilegal, que nunca, el señor, como siempre lo expliqué, él ni siquiera supo porque el dinero se les regresó y sin embargo el fin era pues afectarlo a él a través mío, ¿no? Entonces yo soy de un distrito local, rural. La verdad es que nunca hemos sido gente desconfiada ni malintencionada y se pusieron de acuerdo con el personaje de Coatzacoalcos, que a fin de cuentas era conocido, para generar confianza. En esa confianza fuimos a una reunión y sin decir más, pues sacaron dinero, lo ofrecieron para la campaña, hicieron su montaje, porque son expertos en hacer montaje como lo vemos en esta campaña. Y entonces, la verdad es que después lo dimensionaron porque salió en todos los medios, en todas las radios, hablaban por teléfono, como ahora en las campañas, diciendo estas situaciones, cuando fue muy lamentable entender cómo lo planearon. La persona llegada a Miguel Ángel Yunes, Claudia Ileana, fue la persona que estuvo en los hoteles, la persona que vieron, todo el personal que vieron los testigos y que sabemos hoy claramente que ella es quien orquestó todo con ayuda de la otra persona, de Francisco Enrique García Cárdenas, para querer generarle un problema electoral al actual presidente de la República. Entonces está confirmado de quien ideó este montaje fue el entonces gobernador y actual candidato Yunes Linares. Pero ¿cómo es que la pusieron en esa situación de complicidad? ¿Fue a través de ofrecimientos o por medio de la intimidación? No, fíjate que la situación fue totalmente orquestada por parte de ellos. Ellos sabían que había un meeting con el entonces candidato, yo era candidata a la alcaldía, y entonces generaron una reunión tratando de generar confianza. No fue en ese momento con intimidaciones ni una situación contraria. Intimidaciones hubo después, cuando pasó todo eso, mensajes, amenazas, mi hijo sufrió un atentado, lo balacearon en esas épocas, casi lo matan. Yo al final decidí retirarme totalmente, hasta ahora que ante estos señalamientos que nuevamente hacen, lo aclaro porque en ese entonces, como lo mencioné en el comunicado, a mí, ante los señalamientos y el acoso que había al publicar los videos, me reúno con Franco, el entonces secretario de gobierno, y él me habla del fuero, de que yo tengo derechos como diputada, y me comunica vía FaceTime con el entonces gobernador, quien me pide que yo acepte que el señor López Obrador había recibido el dinero. Claro, me negué porque yo no había cometido ningún delito. Yo cometí un error, como lo dije, y a fin de cuentas yo ese dinero, así como me lo dio esta mujer, se lo regresé en el Marriott. Usó la escena para replicarlo como quiso, pero a fin de cuentas fue un acto de mala fe y yo fui muy ilusa al llegar a una situación que yo no esperaba. Pero después hubo muchos señalamientos y muchas cuestiones lamentables, pero a fin de cuentas salí adelante, gané un proceso legal ante los congresos y bueno, hoy yo no voy a permitir que sigan señalándome por cuestiones que ellos mismos inventaron, porque son muy sucios, así es su manera de actuar y hoy lo estamos viendo en tantos señalamientos y casualmente les gustan las mujeres para señalarlas, porque siempre somos las mujeres las que señalan, para doblegarnos en el ambiente familiar, para doblegar nuestro espíritu y hacernos callar. Y pues la verdad es que ya no es así.
Bueno, siendo esta clase de operación política la estrategia predilecta de los Yunes, entonces sí considera que en esta campaña lo visto en contra de la candidata de Morena, Rocío Nale, señalamientos de corrupción, xenofobia y machismo, expresiones de distinto tipo de violencias, corresponden al tipo de violencia política que se ejerció contra usted. Fíjate que es un tema que debe considerarse por la autoridad electoral, porque las mujeres siempre hemos sido muy víctimas de estas situaciones, pero cuando uno se lanza al ambiente político, quedas al margen de al riesgo de vivir muchas cosas. Yo lamento de verdad cómo estén atacando a Rocío Nale. Yo desde hace muchos años de estas campañas no he hablado con ella, pero veo los señalamientos que le hacen, el acoso, y no es un acoso nada más a una persona, es un acoso a la familia, al ambiente, al trabajo, al prestigio. Y con un papelito que dicen es que esto fue, o con unos videos que demostramos que te graban, los editan, no dan la cara porque como lo cobardes que son, lo hacen escondidas, te exhiben pero ellos se esconden. Entonces, es claro que todo esto está orquestado también por sus contrincantes que ante el temor de perder las elecciones se agarran de todo, ¿no? Y contra todos, porque incluso a la candidata de la Ciudad de México le están sacando cosas. Y yo veo papeles sin el nombre de un banco, sin ninguna situación clara, en un claro montaje mediático para engañar a la gente, y ojalá la gente esté consciente de que lo menos que merecemos en Veracruz es un Yunes gobernándonos. Pudiendo contar con evidencias, con pruebas sobre esta situación, esta reaparición pública tiene la posibilidad de hacer una denuncia penal contra quienes dañaron su imagen pública, afectaron su carrera política e incluso pusieron en riesgo a su familia. Yo creo y en la experiencia que tuve, hacer público a la situación es mi seguridad, porque a fin de cuentas ellos saben que yo sabía la verdad y yo sé la verdad, y eso me ponía en riesgo y me pone en riesgo. Hemos sufrido atentados, hemos sufrido situaciones muy feas. Yo creo que pasando esta contienda buscaré el acercamiento con las mujeres que también están siendo víctimas de esta violencia política para juntas hacer una acción. Ojalá ellas accedan, porque es muy penoso que después todos dicen, no, pues ya fue, no importa, y todo lo que te afectaron y todo lo que sufriste y todo la situación que te generaron, así pasa con estos señores. Entonces, es muy lamentable. Hay una evidente violencia política y de género, tanto en la campaña anterior como en esta campaña, y bueno, vamos a analizar si hacemos acciones más adelante. Y claro, también sé que hay una contraparte. Yo solo diré, si esto dicen que es cierto, pues que pongan los videos originales. Ellos los tienen, que los pongan para que la gente sepa realmente qué es lo que pasó, sin editar. Los originales les quitaron el metadato, los editaron, los copiaron y los hicieron a modo para engañar al pueblo de México, porque no fue ni siquiera al pueblo de Veracruz, fue al pueblo de México. Y entonces, en esta campaña es lo mismo, y la verdad es que las mujeres no nos debemos dejar. Eva Cadena, le damos muchas gracias por compartir sus apreciaciones, su denuncia pública de esta situación, pues, y estaremos pendientes de lo que ocurra. No sé si guste enviar un mensaje final. Pues solamente agradecer a la audiencia y decirle que los medios tienen mucho poder, ¿no? Y cuando pasa una situación y la hacen tan mediática, dan por hecho que así es. Y la verdad es que en el trasfondo hay muchas cosas. Ojalá la autoridad, como en algunas ocasiones yo lo externé, concluya las investigaciones bien en cada caso, para que así se demuestre que todo esto que están montando y que montaron es la acostumbrada farsa para hacerse del poder y para seguir afectando a nuestro estado, y además a costa de las mujeres, que es lo más lamentable. Bueno, le damos las gracias. Estamos en contacto, Eva Cadena Sandoval. Igualmente, saludos a todo el auditorio. Hasta pronto.
Pues ahí está el comentario, la denuncia de Eva Cadena, quien fue pues una chiva expiatoria de ambos grupos en ese momento. Ella señala que fue el grupo de Yunes quien montó todo esto pues para perjudicar a López Obrador, y pues la pusieron en medio de todo, y pues hoy explica en su reaparición, su retirada de la política, cómo ocurrieron los hechos. Usted tendrá la mejor opinión.